Hola, mi hermosa familia. Dios les bendiga grandemente. Estuve un poco alejadita de los videos por temas de tiempo, pero aquí estoy nuevamente. Que sepan que no los abandoné. Siempre estoy orando por cada una de las personas que están aquí en el canal y obviamente por todos los matrimonios que necesitan restauración en este mundo. Hoy quiero tratar de un tema muy importante, pero que también es un poco bastante delicado porque no todos entienden el mensaje que se transmite. Voy a tratar de ser muy prudente siguiendo la dirección que mi Dios me ha dado. Voy a compartir acerca de los sueños. Les he compartido ya en videos anteriores acerca de la oración, las clases de oraciones que hay, ¿verdad? La oración del Espíritu, que son aquellas que van acorde al corazón de Dios. Las oraciones del alma, que surgen pues a raíz de nuestros deseos, nuestros anhelos. Y las oraciones de hechicería, que son aquellas que van con manipulación, que van cargadas de estorbos como por ejemplo de codicia, orgullo, rencor, egoísmo. Pues asimismo, los sueños también podemos clasificarlos con el fin de entender cuándo esos sueños son de Dios y cuándo no. Antes de entrar en materia, quiero recordarles algo y que lo pongan como sello en su corazón, que sepan que la fuente, la única y principal fuente con certeza para buscar dirección y promesas es la Biblia, las escrituras. La palabra es luz y guía a nuestro camino. El único que conoce todo, aún la intención del pensamiento, es Dios. Nadie más, nada más. Pero como nos enseñan las escrituras, Dios sigue hablando a través de sueños, de visiones, así como también usa personas o situaciones para advertirnos, para corregirnos o para darnos revelación. Pero debemos recibir esto con mucho cuidado y discernimiento, porque la cuestión no es buscar interpretaciones a lo loco, por desesperación o agarrar dependencia de lo que soñamos. Ir corriendo a Google, si lo haces, ojo, te darás cuenta la cantidad de páginas diabólicas que encuentras en las redes interpretando sueños. Esa dirección solo te conduce al esoterismo, a la brujería, al engaño. Mucho cuidado con eso. Y ojo, yo tampoco interpreto sueños. No me los vayan a escribir ahí en los comentarios porque por temor a mi Dios no voy a responder. Mi intención es que aprendas a discernir, a conocer, a entender todo acerca de esa comunión y relación con Dios. Bueno, los sueños se pueden clasificar, por ejemplo, primero, revelaciones o mensajes de Dios. Son sueños espirituales. Tú sabes en tu corazón que hay un mensaje a través de ese sueño. A veces es claro, a veces estará oculto. Y ese sueño o ese mensaje, esa interpretación requiere tiempo de ayuno. Porque el ayuno, así como dice la palabra, también es para pedir revelación. Requiere tiempo de clamor para entender el propósito del sueño. A veces estos sueños que Dios nos envía son para advertencia, a veces para revelar cosas del pasado que están afectando nuestro presente. A veces son sueños proféticos, es decir, de algo que acontecerá. ¿Cuáles son las características de estos sueños? Vamos a nombrar algunas, como por ejemplo, cuando el sueño contiene símbolos bíblicos, cuando el sueño no se olvida con facilidad, cuando el sueño impacta tu vida, cuando el sueño lleva fruto. Y es por eso que todo sueño se debe analizar a través de las escrituras. Algunos sueños procedentes de Dios dieron a sus siervos la seguridad de que tenían su favor o les ayudaron a entender cómo Dios les estaba ayudando, cómo Dios estaba en el asunto. Cuando el Señor iba a celebrar un pacto
con Abraham, dice la palabra, cayó en un sueño profundo y una gran oscuridad sobre el patriarca, y al parecer Jehová le habló entonces por medio de un sueño. Esto lo encontramos en el libro de Génesis 15 del 12 al 16. El Señor le mostró a Abraham la cautividad del pueblo, pero también el éxodo. También le mostró cómo sería juzgada aquella nación que esclavizó a su pueblo Israel. Algunos sueños procedentes de Dios que tuvieron personas que no le adoraban también fueron proféticos. Dice la palabra que en Egipto el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos de Faraón, con quien José estaba preso, tuvieron sueños. Dios hizo posible que José les explicara su significado. Al cabo de 3 días, el jefe de los coperos sería restablecido a su posición, mientras que el jefe de los panaderos sería ejecutado. Esto fue lo que sucedió 3 días más tarde. Con el paso del tiempo, estos sueños sirvieron para que Faraón se diera cuenta de que José tenía el Espíritu de Dios, y lo podemos leer en el libro de Génesis capítulo 40. Hay sueños que nos despiertan. Por ejemplo, en Daniel 4:4 dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Prácticamente sería una pesadilla, ¿no? Lo que podríamos llamarle hoy una pesadilla. Los sueños que tuvo Nabucodonosor fueron advertencia para él, pero también para su imperio, para que se arrepintiera de sus pecados, puesto que el Señor castigaría su soberbia. Era un sueño de advertencia, más un sueño, como dice la palabra, que lo espantó. Hay sueños también que son específicamente para ayunar, porque Dios a través de él te está mostrando que hay ataduras, que hay maldiciones que romper, que hay brujería, que hay muchos pecados. Estos sueños te dan una dirección para dirigir tu oración. Segundo, sueños productos de nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros anhelos. Son sueños que son fantasías, que son deseos o son temores. Podemos decir también que son sueños vanos, que no tienen significado, ya que nuestro subconsciente recrea lo que vivimos, oímos durante el día. Sueños vanos, sueños superficiales. Muchas, yo diría todos soñamos con el regreso del pródigo. Esto es más común, que sea producto de nuestro deseo, de nuestro amor o de nuestra desesperación, a que sea una señal de Dios avisando que ya está de regreso. No quiere decir que no pueda suceder. Por eso, precisamente por cuando no lo sabes diferenciar, te pido que no te aferres a ello. Vive por la promesa, no por el sueño, esperando en Dios. Eso se llama milagro, porque llega en ese momento que te agarra hasta de sorpresa. Aférrate a las promesas que ya están escritas hace muchos años en la Biblia. Tercero, enviaciones diabólicas. ¿Cómo saber si son sueños, si esos sueños son enviaciones diabólicas? Si contradicen lo que dice la Biblia, sencillamente no es de Dios. Te doy un ejemplo. Un día, en pleno proceso, en pleno desierto, cuando según el diablo mi esposo se veía feliz y enamorado pues de la mujer inmoral, una noche soñé, como dijo Job, me sobrevino lo que me temía. Mi temor era ese, el divorcio. Y el enemigo se dio cuenta de esa debilidad. Resulta que pues salgo soñando esa noche con un escenario, era un juzgado. Había un juez, obviamente, había una pareja que se estaba casando, había unos documentos, habían personas como testigos. Cuando desperté, lo primero que vino a mi mente
fue me va a pedir el divorcio. Lloré como si ya fuera un hecho, como si tuviera los papeles delante de mí. Resulta que durante todo ese día, pues obvio, estuve en conflicto. Y claro, aún estaba sin mucho entendimiento, aún estaba en pleno proceso. Y bueno, me puse a revisar, ya tenía a mi esposo, ya lo había eliminado el Facebook, pero me puse a revisar lo que estaba público, lo que podía ver. O sea, ya el enemigo había sembrado esa cizaña dentro de mí, ¿verdad? Y resulta que entre sus páginas a las que pues estaba agregado o le daba me gusta, me salió a la primera una página de un abogado y decía literal, abogado de divorcios. Uf, para mí eso fue enseguida como una confirmación de lo que había soñado la noche anterior. Me va a pedir el divorcio definitivamente. Y a llorar y llorar otra vez. Pero bueno, después de llorar, secar mis lágrimas, me levanté, me puse en oración. Y le dije a mi Dios, Señor, dame fuerzas, prepárame. Yo sé que tú no eres Dios de divorcios, pero si tú permitirás que esto suceda, por algo será. Yo estoy en tus manos, sé que todo tiene un propósito, yo voy a obedecer. Sabía que el Señor tenía para mí algo grande y en tal caso que eso sucediera, sabía que nos íbamos a volver a casar. Pero bueno, obviamente le pedía, si tú puedes evitarlo, por favorcito, evítalo, ¿no? Pero resulta que efectivamente, pues me preparé por si llegaban dichos papeles, o sea, ya hasta creo que visualizaba esa situación, llegar tranquila, Rosy, pues estaba dispuesta hasta a firmar porque no iba a entrar en peleas, en guerras y problemas pues contra mi esposo, por eso estaba confiando en Dios. Con el tiempo se me olvidó, la verdad se me olvidó que ese papel algún día llegaría. Seguí mi vida, mi comunión con Dios, mi proceso y obviamente ese divorcio nunca llegó. Pero sí llegó el momento en que mi esposo y yo ya empezábamos a hablar. Y yo le pregunté acerca de ese abogado. Y me dice él, es que esa página ya yo la seguía hace muchísimos años, desde que recién nos casamos. Y de hecho no tenía ni idea que ese hombre era abogado, porque en la página nos seguíamos por cuestiones de negocios digitales, no por su profesión, su carrera o su trabajo. Es decir, ese sueño era literal una enviación diabólica. No concordaba con la palabra de Dios, las promesas de Dios, con lo que dicen las escrituras. Y encima, el enemigo logró que en un tiempo yo me aferrara a ese sueño. Porque claro, él conocía que esa era mi debilidad, eso era lo que yo temía. Y se aprovechó. Te cuento esto porque no quiero que pase contigo, que te aferres a cosas como en este caso. No era una advertencia de Dios, sino una enviación diabólica para hundirme en el dolor, para que yo me aferrara a lo negativo, a lo que no era promesa de Dios. Son literalmente sueños engañosos, tanto para causar dolor como para ilusionarnos. Y cuando vemos que no sucede, igual nos causan dolor. En el libro de Deuteronomio 13, del 1 al 3 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras del profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es decir, si te aferras a la promesa de Dios y la fe y tu creencia es en Dios y tu espera es en Dios, no en un profeta, en este caso un falso profeta, un falso soñador. Viene una amiga, yo soñé que tú ya habías vuelto con tu esposo, yo soñé que tú te divorciabas de tu esposo. Ojo con esto, no nos vamos a aferrar a aquel que sueña, aquel que interpreta, aquel que el Señor pues le habla.
aclarando. No quiere decir que no exista esto, porque el Señor, como lo dije anteriormente, nos habla a través de quien quiere o de cualquier situación que Él quiere. Aquí la clave es no aferrarte a ese ser humano, a esa persona, a ese sueño, sino a la promesa de Dios, de la única fuente que conoce pasado, presente y futuro. Te voy a compartir algunos sueños que están en las escrituras y que nos dan una dirección de lo que Dios habla a través de ellos. Por ejemplo, en el libro de Génesis 23 dice: pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y también ella dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Este sueño fue una advertencia a la cual Abimelech entendió y obedeció. Vemos también en el libro de Jueces 7, 13 al 15. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía: he aquí tuve un sueño, un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo, y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Es decir, fue una profecía. En este caso, no fue directamente a Gedeón, sino a través de otra persona. De hecho, a través de sus enemigos. Dios hace como quiere. En el libro de Mateo 1:20 dice: pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Este sueño fue una revelación para José. El Señor le estaba indicando, le estaba aclarando la verdad de la situación y el camino por el cual él debía continuar. En el libro de Génesis 31:24 dice: pero Dios vino a Labán, arameo, en sueños durante la noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. En la NTV dice: te advierto que dejes en paz a Jacob. Dios tenía el control de la vida de Jacob. Cuando éste se lleva a sus mujeres, recuerdan lo que dice las escrituras, se las lleva escondidas del padre de ellas. Labán se enoja cuando se entera y va detrás de Jacob. Pero Dios le hace esta advertencia a través de un sueño: cuidadito, me tocas a mi hijo. ¿Entiendes? Que a través de los sueños Dios también nos guarda, nos protege. Y no necesita muchas veces revelártelo a ti, tal vez a través de tus enemigos. ¿Cómo te vas a enterar? Dios es quien acomoda todo. O de hecho, ni siquiera nunca nos enteramos. Es Dios. Pero hablemos también con respecto al punto de vista pagano de los sueños. Se explica que los babilonios confiaban de tal manera en los sueños que en las vísperas de tomar decisiones importantes dormían en los templos esperando recibir consejo. Pero hay sueños falsos.
Y la Biblia condena los sueños falsos. Según la ley, un soñador falso que instase a practicar idolatría tenía que ser muerto. Deuteronomio 13 del 1 al 5 lo explica. Dios podía hablar a sus profetas verdaderos por medio de sueños en ciertas ocasiones. Y lo vemos en el libro de Números 12 al 6, 12, 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero Dios también estaba en contra de los profetas de sueños falsos, que desviaban a su pueblo de la adoración verdadera. Jeremías 23 del 25 al 32 y Jeremías 27, 9 y 10. Se decía que los practicantes de adivinación hablaban sueños que nada valen. Zacarías 10:2 lo leemos nuevamente. Porque los terafines, es decir, los ídolos o dioses paganos, han dado vanos oráculos. El oráculo es la respuesta dada por un dios a una pregunta personal concerniente generalmente al futuro, como método de adivinación. Y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen pastor. Sueños vanos, sueños que desvían del propósito. Nosotros no interpretamos sueños porque creemos firmemente que los sueños de una persona y el significado de esos sueños es algo entre ellos y Dios solamente. Cualquier cosa que Dios dice, ya sea en sueño, en visión, aún esa pequeña voz, tendrá que estar completamente de acuerdo con lo que Dios ya ha revelado en su palabra, en las escrituras. Los sueños no pueden nunca usurpar la autoridad de las escrituras. Dios siempre aclaró el significado del sueño, ya sea directamente a la persona o a través de un ángel o a través de otro mensajero. Por ejemplo, en el libro de Génesis 40 del 5 al 11 nos explica, o en el libro de Daniel 2, 45 y 4, 19. Cuando Dios nos habla, Él asegura que su mensaje sea claramente entendido. Vemos también en el libro de Job 33 del 14 al 18 que dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Para qué? Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Este versículo es parte de nuestra oración. Cuando estamos sanas, moldeadas, con este versículo debemos orar para que sea Dios y su poderoso Espíritu Santo hablando al pródigo, hablando al pecador en sueños, a su oído, advirtiéndole sobre las consecuencias del pecado o revelando su poder sobre él. Tenemos una Biblia completa donde encuentras todas las respuestas a cada una de las situaciones que el ser humano atraviesa. Dios puede comunicarse con nosotros como Él quiera. No obstante, cuando tenemos que tomar una decisión, nuestra primera parada debe ser siempre la Biblia, no un sueño. Te comparto algunos consejos para meditar en los sueños. Y son: primero, no deseches los sueños, por muy tontos que parezcan, pero pásalos siempre por el filtro para identificarlos. ¿Cuál es el filtro? La palabra de Dios. Segundo, escribe los sueños. No se los cuentes a todo el mundo, ni te pongas a rastrear por las redes su significado. Eso no es de Dios. Tercero, ora por cada sueño para saber si es de Dios, si es de la carne o si es del diablo. Cuarto, ora para entender el mensaje y ayuna por revelación. Les compartía un video anterior que yo tenía, de hecho aún tengo, ¿verdad? Se los enseñé en mis cuadernos de apunte. Y uno de ellos era precisamente cuaderno de los sueños.
Yo apenas despertaba y ya había aprendido, digamos, a identificar que ese sueño, que no era producto de mis anhelos o consecuencia de una película, de una situación del día, yo despertaba y de inmediato anotaba cada detalle para no olvidarlo y bueno, muchas veces seguía durmiendo o si aún era de madrugada o me levantaba a orar inmediatamente por ese sueño, luego meditaba en él y tomaba decisiones al respecto. Olvidarlo porque no era de Dios, era una tontería, era un sueño vano, o entrar en ayuno, dependiendo pues lo que Dios me guiara. Hubo algunos, de hecho muchos, que eran mis deseos, mi anhelo, que mi esposo regresara. Otros eran revelación de lo que estaba pasando con él y aún con aquella mujer. Esto sucede cuando entramos en una comunión con Dios, cuando estamos metidas en el proceso, en el moldeo, cuando estamos sanando ya el corazón. Dios nos permite entrar en esa comunión, en ese contacto con Él a través de los sueños, a través de visiones, son revelaciones. Y de hecho, hubo sueños muy fuertes, tuve sueños muy fuertes también. Podemos decir ese tipo de sueños donde se ejerce una guerra, donde hay una batalla espiritual. A veces despiertas hasta agotado, cansado, como si literalmente vinieras de una batalla física. Te voy a compartir que hubo un primer sueño que fue una advertencia, pero que en su momento no lo entendí. Y digo primer sueño porque a partir de ahí empecé a tener cuidado y aprender, pedirle al Señor mucho discernimiento, porque el diablo, de hecho, no te avisa que te va a destruir, él no te previene, quien te previene es Dios, quien te revela es Dios. Resulta que mi esposo y yo estábamos bien aparentemente, es decir, sin peleas, sin problemas, nuestro matrimonio normal, pero ya estábamos apartados de Dios, sin orar, sin congregarnos. Y fue cuando empezamos a abrir puertas al enemigo para destruir nuestro hogar. Una madrugada soñé, como dije en ese momento, una película de terror. Soñaba que un hombre me perseguía con un revólver para matarme. Pero dicho hombre era una figura negra. Sabía que era un hombre, pues la figura era de un hombre, pero era todo oscuro. No se veía nítidamente. Yo corrí y me escondí, me metí en una tienda detrás de un mostrador, pues allí me escondí, quedé como en silencio esperando que el hombre pues despistarlo y se fuera, ¿no? Ahí me quedé un buen rato hasta que no escuché nada más. Resulta que cuando salí, el hombre ya no estaba, pero el panorama con el que me topé era como si hubiese pasado un terremoto. Literal, habían casas destruidas completamente, habían casas destruidas a la mitad, habían otras casas que quedaban pues en pie, pero pues era algo devastador, horrible, como pues he visto en las noticias, ¿no? Resulta que yo salí corriendo desesperada a buscar la casa de mi madre. Cuando veo a lo lejos que la casa de mi madre había quedado en pie, yo seguí corriendo. Llegué a cierta distancia cuando de repente veo una persona que estaba en el suelo, se había como caído. Yo me incliné a ayudarla a levantarla. No sé, no puedo recordar si era un hombre o una mujer, sé que era una persona pues ahí agachada, como cansada, no sé. Cuando yo la estoy levantando para ayudarle a que sigamos corriendo, yo me giro a un lado y veo que de la esquina viene corriendo un toro. Pero un toro del doble, el triple de lo que es un toro normal. Negro, grande y bravo. O sea, tipo película de esos que le sale hasta el humito de la rabia que tienen. Y el toro venía para encima de mí. Yo como pude trataba de levantar a esa persona y estaba como en shock mirando. Pero pues ahí desperté. Recuerdo que esa mañana le conté a mi esposo, tal cual al detalle, el sueño lo recuerdo con el mínimo detalle aún. Mi esposo para ese tiempo aún no había conocido a la mujer extraña. Y él me dice, no prestes atención, deben ser tus preocupaciones. Y efectivamente, pues no presté atención. Hasta que
2 meses después, ya sacando cuentas, luego con mi esposo, él conoce a la mujer extraña. Y es ahí donde empieza su guerra, peco, no peco, me voy, no me voy, entablo esta relación, traiciono a mi esposa, no, empezó su guerra, ¿no? Pues sí, hasta ese tiempo aún yo todavía inocente, todavía no sabía nada. Yo obviamente no volví a recordar ese sueño hasta cuando salió a la luz el pecado de mi esposo. Allí empecé a atar cabos. Y en una palabra, destrucción. Fue lo que concluí de ese sueño, que fue una advertencia. De estar apercibida en ese tiempo, de estar en comunión con Dios, luego de esa advertencia o revelación, yo hubiera podido tomar cartas en el asunto, meterme en oración, en ayuno, reconocer mis faltas, mis errores, cambiar, ayudar a mi esposo, hablarle a mi esposo, buscar ayuda en mi iglesia. Pero nada de eso pasó, nada de eso hice, porque no me estaba congregando, ya no estaba orando, no tenía al Espíritu Santo que me podía dar ese entendimiento. Y bueno, de ahí empecé a poner en oración todos mis sueños, tanto para no perder el tiempo o distraerme soñando tonterías y luego aferrarme a ellas, como también para que el Señor me revelara su voluntad. Mas, ojo, no me aferré a sueños. El primer lugar siempre a Dios. Yo quiero dejarles concluir con esta palabra, discernimiento. Esa es la clave para poder entender, para poder obedecer, para poder actuar conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo consigues el discernimiento? En comunión con el Señor. Lectura, oración, ayuno, un corazón limpio, un corazón sano, un corazón conforme a Dios. Porque es que Dios quiere que seamos conscientes de una realidad mayor que está por encima de todo esto real que percibimos con nuestros ojos naturales, con nuestros sentidos naturales. Dios te bendiga grandemente. Recuerda, ponlo como sello en tu corazón. La fuente principal para todo en nuestra vida es Dios. Y Él nos habla a través de su palabra escrita en la Biblia, en las Escrituras. Abrazos.